Buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en la segunda etapa. Estamos arrancando la segunda etapa de este programa de tecnificación que ha implementado la Caja para todos ustedes, socios de la Caja, en entidades que forman parte finalmente pues, de todo este ecosistema financiero que tenemos acá en Ecuador. Eh, de seguro con algunos de ustedes nos encontramos ya en los espacios físicos que hicimos a lo largo de los últimos 2, 3 meses. Tuvimos la oportunidad de trabajar con varios de ustedes en distintas ciudades. Estuvimos acá en Quito, estuvimos en Manta, en Cuenca, en Ambato. Y pues ahora arrancamos lo que ya configura la segunda parte de este programa, que tiene que ver con, en base a puntos que salieron durante estas primeras jornadas, en esta segunda etapa, nuestra intención es seguir agregándoles valor a estas discusiones clave en lo que corresponde a mi parte o mi componente del programa. Vamos a estar hablando de innovación y de transformación digital. Vamos a tocar algunos puntos que ya se mencionaron inicialmente en la primera etapa, pero la lógica de estas 3 sesiones que tenemos ahora, esta es la primera de 3, la intención es de que ustedes puedan llevarse conocimiento un poquito más aterrizado, más práctico, más puntual sobre algunos de los elementos que implican ya vivir este viaje de la innovación y la transformación digital. Yo les voy a pedir un favor gigantesco porque pues lo duro de la virtualidad o de estas sesiones remotas tiene que ver muchísimo con hablarle a unas cajas negras con letras blancas. Entonces, de los que ustedes puedan prender, aquellos de ustedes que puedan prender sus cámaras, les agradezco muchísimo. Así tenemos un poquito de interacción y se humaniza un poquito más este espacio. Muchísimas gracias, Daniel, por prender tu cámara. Todos los que puedan prender su cámara, muy agradecidos en que así lo puedan hacer. Gracias, Cristina. Hola, Miguel, qué gusto verte. Por ahí tenemos a unos amigos de la Pedro Moncayo, qué chévere. Por ahí un auditor interno, está bueno. Vamos a ir revisando. Lore, de Ambato, qué bueno verte por acá. Qué gusto ver a tantos amigos por acá. Genial. Buenísimo. Muchísimas gracias por prender sus cámaras, eso nos ayuda un montón. Y lo segundo es, vamos a romper un poco la estructura propuesta al arranque de la sesión. Sé que necesitamos utilizar el chat para organizar mejor la conversación, pero en los momentos en los que ustedes consideren que vale la pena interactuar, pues les pido por favor, los invitaré a prender su micrófono y siéntanse en total libertad de conversar. Distinto a lo que hicimos en las sesiones anteriores, que pues, se basaban más en un formato de presentación, de conferencia. Acá la intención es que ustedes puedan resolver algunas dudas puntuales de lo que implica el ejercicio de llegar a implementar formalmente la innovación y la transformación digital dentro de sus entidades. Entonces, insisto mucho, esta es la primera de 3 sesiones en la que la intención es que tratemos temas súper aterrizados. Hoy vamos a hablar del primero de 3 temas. Les voy a contar un poquito de dónde salen estos 3 temas, pero el primero de estos 3 temas que tienen que ver con estructuras para innovar. ¿Y por qué vamos a hablar de estructuras para innovar? Porque como bien dijo Marín y dijo Ángel al principio de la sesión, parecería ser que innovar es un ejercicio del que hablamos muchísimo, que nos metemos muchísimo en distintas discusiones. Incluso me ha pasado que en muchos espacios aparece la palabra innovación en la misión, en la visión, en los valores de la cooperativa, pero parecería que cuando ya empezamos a hilar más fino no llegamos a encontrar exactamente qué significa ese innovar o cómo se vive ese innovar de manera práctica, de manera aterrizada dentro de la entidad. Hoy, y en lo que corresponde a las siguientes 2 sesiones, espero brindarles elementos suficientes para que al menos se arranque un viaje más estructurado, más formal dentro de sus entidades. Para con quienes no nos conocemos todavía, me presento muy rápidamente. Mi nombre es Guillermo Poveda. Llevo los últimos 20 años o más haciendo innovación, no solo hablando de innovación. He tenido el privilegio de trabajar a lo largo y ancho de Latinoamérica, incluso fuera de Latinoamérica, en continentes tan lejanos como el África y Medio Oriente. Y pues los últimos 8 años he trabajado muy de cerca con el sistema financiero aquí en Latinoamérica y los últimos 5 años muy concentrado en el sector cooperativista. Lo voy a contar como anécdota porque creo que es relevante para la discusión. Originalmente trabajé para uno de los grupos financieros, si no es el grupo financiero más grande del Ecuador, con presencia en varios países, y hace 5 años se me puso el mandato de entender el sistema cooperativista, porque el sistema cooperativista estaba creciendo aceleradamente hace 5 años, que recuerden ustedes, el sistema cooperativista estaba en plena expansión de manera muy acelerada dentro del país.
Y el resultado fue que me enamoré tanto del sector cooperativo dentro de este ejercicio que terminé saliendo del grupo financiero aquel y terminé trabajando para el sector cooperativista. Así que los últimos 3 años trabajando muy de cerca con muchas entidades, incluyendo Financop. Me alegra muchísimo que hoy nos acompaña Miguel Landívar, la cabeza de innovación de la Caja Central Financop, con quien también venimos trabajando los últimos 3 años en distintos ejercicios, en este viaje de la formalización. Y este ejercicio de hoy forma parte de discusiones que venimos trayendo a la mesa a lo largo de este tiempo, justamente de cómo podemos acelerar el viaje de innovación del sistema cooperativista, pero también de las entidades que forman parte de la Caja. Así que de ahí nace un poco todo este tema. Créanme que hemos tenido la necesidad y la oportunidad de implementar todo lo que les voy a comentar hoy de manera real dentro de entidades aquí en el país. Y entonces, mucho de lo que vamos a discutir son cosas que ya hicimos y que ya han generado resultados. Entonces, no les traigo marcos metodológicos basados en libros o videos o cursos que haya tomado, sino en cosas que hemos implementado con éxito en el sector cooperativista ecuatoriano, dentro de la restricción de la normativa ecuatoriana, dentro de la realidad cultural del sector. Así que hoy vamos a hablar muchísimo de cosas que se pueden hacer porque ya tenemos entidades que están trabajando con estas mismas lógicas. Lo que vamos a mostrar son marcos metodológicos. Los marcos metodológicos son referencias, no son camisas de fuerza. Así que siéntate en total libertad de cuestionarlo, de discutirlo, que esto sea un espacio para todos nosotros. Y ojalá se enganchen lo suficiente para que se nos unan en las siguientes sesiones que tenemos, la próxima y las subsecuentes semanas. Entonces, nada, metámonos de lleno un poquito a lo que va a ser la sesión de esta mañana. Tenemos escaso tiempo y mucho de lo que hablar, así que espero que podamos tocarlo todo de la mejor forma posible. Quiero poner un contexto, ¿por qué estamos arrancando este programa con una primera etapa de estructura para innovar? ¿De dónde salen estas discusiones? Y luego también tal vez hacer un ejercicio rápido de si ustedes están de acuerdo en algunas barreras que identificamos en la primera etapa. La segunda, quiero hablar muchísimo sobre una definición de innovación, porque creo que esto va a darle mucha forma a por qué y cómo implementar innovación dentro de sus entidades. Y a menos que tengamos una discusión estructurada de a qué le queremos llamar innovación, es muy difícil que esto se llegue a materializar. Luego vamos a entrar a hablar sobre un sistema de innovación. Es decir, la innovación dentro de su entidad no puede ser un ejercicio lúdico, no puede ser solo un ejercicio de creatividad, no puede ser solo un ejercicio de buenas voluntades, tiene que ser un proceso formal, con controles, con métricas, con recursos, con un mandato claro. Y esto es la definición de un sistema, ¿verdad? Un sistema tiene todos estos elementos, así que vamos a hablar de lo que debería tener como mínimo su sistema de innovación en su entidad. Y vamos a hacer un checklist, una lista rápida de cosas que deberían estar pasando. Y si no están pasando, no pasa nada. Esto ojalá fomente una discusión para estructurar y formalizar la innovación dentro de su organización. ¿Dónde aparece la transformación digital? Lo vamos a mirar ahora en unos minutos, porque no es que queda por fuera la transformación digital dentro de esta discusión. Y luego vamos a hablar un poquito sobre gobernanza, la estructura de esa gobernanza y los roles clave, porque siento que aquí es donde todas esas buenas intenciones terminan estancadas. Sobre todo porque parecería ser que hay un mandato escrito en piedra de no inflamos la nómina. Perdón, e incluso en un año tan complejo como este, que ha sido un arranque de año durísimo, que venimos de un 2024 dolorosísimo, que se ha comprimido muchísimo todo el mercado del sector cooperativista, pues parecería ser que automáticamente la discusión es, no necesitamos equipo, podemos innovar como veníamos haciéndolo, y pues hoy vamos a cuestionar un poquito de eso. Y vamos a cerrar haciendo una presentación rápida de los siguientes temas que vamos a tratar, para que ojalá esto decante, como insisto, en que ustedes puedan traer e invitar. Primero que ojalá ustedes completen las tres conferencias, los 3 espacios virtuales que tenemos, y ojalá traigan a otros actores dentro de su cooperativa que digan, aquí me está faltando Pepito, aquí me está faltando Marianita, y que se nos unan a estas discusiones también. Así que todos invitados. La gran ventaja de los formatos virtuales es que no tenemos límite de asistencia. Así que si ustedes quieren traer a todo su consejo para la próxima edición, tráiganos, no pasa nada. Y aquí conversamos y aquí nos jalamos los pelos. Bueno, figurativamente, yo en mi caso no se aplica. Pero entonces nada, aquí nos ponemos a trabajar y entremos de lleno en materia. ¿Qué pasó durante estas jornadas presenciales que hicimos a lo largo de los últimos 3 meses? Tuvimos unos espacios hermosos, tuvimos una conferencia, mi responsabilidad fue hablar de innovación y transformación en el sector, presentar algunos descubrimientos, algunos análisis, unas estadísticas que demuestran dónde estamos desde el punto de vista de madurez, de desarrollo en el sector cooperativista, y hablamos también de algunos de los retos que existen hoy en el sector, porque estamos hablando de un momento
muy complejo y la innovación debería tener un propósito dentro de la entidad. O sea, innovar para decir que innovamos no es suficiente, amigas y amigos queridos. Innovar tiene que formar parte de un propósito. Ojalá apoyar a la estrategia, ayudarnos a conseguir las metas que hemos implementado, pero innovar para decir que innovamos no es suficiente. Entonces, cuando hablábamos de todo esto, tuvimos un segundo espacio en la parte de la tarde de estas jornadas presenciales, y tuvimos el gusto, el privilegio de contar con gerentes generales, con miembros de los consejos y luego con líderes de distintas áreas. Y vinieron áreas de todas las naturalezas, de riesgos de negocios, de tecnología, de proyectos, de procesos. Fue espectacular. La verdad es que lo disfruté muchísimo. Cuando nos poníamos a hablar allí, la primera pregunta que lanzamos a todos esos foros fue, ¿qué barreras existen hoy en sus entidades para hacer innovación? No para hablar de innovación. Porque, insisto, nos encanta hablar de innovación. Lo decimos muchísimo, lo ponemos en todo lado. Es como un sticker bonito para ponerle a todo, ¿no? Entonces, queremos cada vez ponerle innovación a cualquier cosa que estamos. La cooperativa más innovadora. Pero ¿y eso qué significa en el sentido práctico? ¿Verdad? Entonces, desde esa lógica, propusimos a los equipos, e insisto, tuvimos un foro muy amplio, y propusimos a los equipos cuáles son las barreras naturales, como este stop automático que existe dentro de las organizaciones ya para empezar a vivir la innovación, para hacer innovación. Y saltaron cuatro cosas que me parecen que son complejas, importantes, pero que sí se pueden resolver. Entonces, traigo acá estos cuatro puntos de partida porque queremos hacer una validación rápida si para ustedes estas cuatro cosas se pueden identificar ustedes como una o más de estas cuatro cosas. Entonces, la primera fue resistencia al cambio. Y aquí vamos a dedicarnos unos minutos para hablar de lo que implica la resistencia al cambio. Hablamos muchísimo de innovación. Lo ponemos como sticker en todo lado. Pero el momento que realmente tenemos que empezar a innovar parecería que la estructura de la organización, la manera de operar de nuestra cooperativa, se opone formalmente que hagamos innovación. ¿Por qué? Vamos a proponer algunos ejercicios prácticos. La primera cosa que normalmente solicitamos a las organizaciones cuando empezamos a tener esta discusión formal de la innovación es que probablemente vamos a implementar algunos cambios en cómo opera el día a día de la organización. Y entonces la primera discusión es cómo podemos encontrar esas oportunidades de innovar que aparecen allí en el mercado y convertirlas en soluciones reales que generan un impacto real a la organización, a nuestros socios, a nuestros resultados financieros. Lo primero que vamos a hacer es cambiar procesos internos o cambiar ciertos controles. Y automáticamente la organización formalmente empieza a resistirse a esos cambios. Empieza a resistirse a esos cambios. Y empiezan a aparecer distintas voces dentro de la organización. A veces vienen de los niveles más altos, a veces aparecen literalmente en el liderazgo, en los consejos, voces que dicen, no, 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 esta cooperativa viene haciendo durante 40, 50, 60 años las cosas de cierta manera, nos ha funcionado, no lo toque, no lo toque. El siguiente stopper muy a menudo de esta cultura puede llegar a ser un mismo gerente general, una gerente general. ¿Por qué? Y en esto quiero adelantarme a algo que vamos a tocar la próxima semana. ¿Por qué suele haber mucha resistencia en la gerencia general? Cuando le hablamos de hacer innovación, la gerencia general típicamente es la que dice, sí, tenemos que innovar. Pero cuando empezamos a traerle cambios que necesitamos hacer a lo largo y ancho de la organización, en estructura, en la manera de trabajar, en las herramientas, en distintas cosas que queremos hacer, la gerencia general suele muy a menudo ser la primera barrera de decir, no, de gana nos vamos a meter en eso. Y aquí yo quiero proponerles una primera pregunta y por favor, si quieren hacerlo desde su micrófono o quieren hacerlo desde el chat, siéntanse totalmente libres de aportar. ¿Por qué creen ustedes que la gerencia general tiene una resistencia al cambio? Y esto no es falta de voluntad, o esto no es un tema de personalidades, esto no es un tema de actitudes, sino que hay preocupaciones reales en la gerencia general. Y a menos que entendamos esas preocupaciones reales, difícilmente podemos movilizar un cambio. Entonces, ¿por qué creen ustedes que la gerencia general típicamente es el primer actor que dice, no me toque la organización, a pesar de que sabe que deberíamos estar haciendo cosas distintas? Los escucho. Los escucho o los leo. Como ustedes se sientan más cómodos. Permítanme ponerme los ojos aquí para verlos. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Cristina, qué gusto. Bueno, se entiende, ¿no? Que por innovación prácticamente es un cambio, ya sea de productos, de servicios como tal,
Pero sin embargo a ello, como tú dices, no, a veces no solo la gerencia, sino los directivos, a veces se resisten a hacer este cambio de innovación, que a veces es forzosa hacerla porque estamos en un mercado competitivo en el cual el que no innova no avanza. Sí, pero de cierta manera, ¿cómo podríamos hacer ese tema en el cual la gente se resiste al cambio, ¿no? Podría ser que de pronto la gerencia no sea la resistencia, la persona tenga ideas innovadoras y lo querramos hacer, pero sin embargo a esto el personal se resiste a hacer un cambio en todo lo que conlleva el proceso como tal, como institución, ¿no? Porque obviamente quien no innova hoy en día se queda fuera del mercado como tal. Sí, entonces la resistencia no solamente puede ser de la cabeza o de los directivos, puede ser también de la gente de abajo, pero sin embargo a ellos, o sea, no sé si sea algo muy bueno en el tema de que si la gente se le está el cambio, ¿podríamos reemplazar a la gente o qué tendríamos que hacer en este tema de que la institución quiera innovar? Muchísimas gracias, querida Cristina, y veo varios comentarios en el chat, así que gracias por todos esos aportes. Yo les propongo un ejercicio de meternos un poquito dice por ahí una metodología muy utilizada en innovación, el design thinking, que el primer momento de design thinking es empatizar. Entonces, piensen ustedes, por favor, ¿cómo escogemos y para qué le pagamos a un gerente general? Le pagamos para administrar la organización. Eso es gerenciar, es administrar la organización. El momento que nosotros le estamos pidiendo a nuestro gerente general que cambie la manera como él viene administrando durante los últimos 5, 10, 15, 20 años, ahí hay un choque. Ahí hay un choque porque hay una primera preocupación de la gerencia general de decir, espérese, lo que vengo haciendo ha generado resultados idealmente positivos, ¿verdad? Porque si no, pues cambiamos de gerente general, eso es lo que ha pasado en algunas ocasiones, pero cuando un gerente general viene haciendo las cosas bien y permanece en su responsabilidad durante un periodo de muchos años, es natural que ese gerente general o esa gerente general sienta temor de que cambiar cosas podría llegar a cambiar también los resultados que vienen obteniendo en su gestión. Y como se los mide por su gestión, nosotros medimos a nuestros gerentes generales por su gestión, obviamente van a ser los primeros preocupados en implementar ellos. Obviamente, porque a quien le van a tomar la lección sobre todas las cosas, los consejos van a ser a nuestros gerentes generales. Y la organización a quien le va a exigir respuestas a las preguntas que tienen que surgir en el día a día del cambio, van a ser a nuestros gerentes generales. Entonces, la primera posición, y aquí el primer componente de todo el viaje que vamos a construir, amigas y amigos queridos, si en su organización quieren hacer innovación de manera formal y estructurada, hay que traer a la mesa a un gerente general, a una gerente general que realmente quiera arremangarse. Esto lo vamos a explorar con mucho más detalle en la siguiente sesión que vamos a hablar de cultura, y de todo lo organizacional. Pero, Cristina, tú nos planteaste una pregunta dificilísima y me la llevo para la siguiente sesión. ¿Qué pasa con aquellos colaboradores que no quieren unirse a este cambio? Aquí pasan dos cosas totalmente distintas de acuerdo a los niveles de responsabilidad. El gerente general que no quiere cambiar, pues él tiene una posición de control que básicamente pues, puede llegar a desacelerar el viaje de la innovación. Pero si un colaborador de posiciones tal vez más tácticas o más operativas no se une al cambio, pues probablemente sí, la innovación suele convertirse hasta en un filtro natural dentro de la organización. Entonces, aquí el primer comentario es, y primera tarea es, necesitamos un sponsor, un patrocinador muy, muy fuerte y típicamente debe ser la gerencia general. Yo les cuento esto desde la experiencia, amigas y amigos queridos. Como consultores especializados en este tema, cada vez que nos invitan a trabajar en estos temas en las cooperativas, en las entidades, y lo hemos hecho para bancos, para cooperativas, para aseguradoras, trabajamos mucho en la industria financiera. Si la gerencia general no se involucra, nada de lo que nosotros llevamos a la mesa pasa. Nosotros hemos llegado al punto en el que si la gerencia general no nos da su visto bueno y su compromiso de unirse al viaje, preferimos dar un paso al costado, porque sabemos que en el tiempo el proceso se va. Así que desde allí el tema del involucramiento de la gerencia general es vital. Y incluso en algunos casos, la gerencia general puede llegar a ser un acelerador tan fuerte. Ustedes saben que ciertas cosas que nos pasan el día a día de las cooperativas es que no importa lo que nosotros pensemos, si la gerencia general dijo se hace, pues se hace. Y a veces podemos utilizar esto hasta como una ventaja para la innovación, siempre y cuando la gerencia general forme parte de este. Entonces, esa resistencia al cambio es importante. Y luego, el segundo componente de esta resistencia al cambio, que además tiene que venir desde arriba para abajo,
tiene que ver profundamente con lo que pasa con los consejos. Amigas y amigos queridos, si no involucramos a los consejos, las cosas no pasan. No pasan. Muy a menudo, una entidad se mete en el viaje de la innovación y la transformación digital desde la buena voluntad, desde la intención, desde la necesidad, como bien nos dijo Cristina hace un momento, desde la urgencia para innovar. Sin embargo, lo que nos suele pasar en la realidad es que los consejos no se enteran o se enteran tardíamente. Y entonces en los consejos resulta ser que hay distintas visiones, distintas preocupaciones. Y además, seamos muy francos, los consejos viven en distintos periodos de tiempo que el resto de la organización. Un consejo tiene un ciclo de vida, un marco de tiempo de normalmente 4 años, ¿verdad? En los que ese consejo tiene que entregar resultados. Al inicio de su periodo, los miembros de un consejo tienen un apetito, al cierre de su periodo, los consejos tienen otro apetito. Todos los consejos quieren dejar una huella, un impacto dentro de las entidades, y también tenemos que entender ese momento político, pero que forma parte de la gobernanza. Entonces, nuestra sugerencia, amigas y amigos queridos, la primera cosa que hay que hacer sí o sí es involucrar al liderazgo. Involucrar, no solo contarles, involucrarlos, traerlos a las mesas de trabajo, tener discusiones con ellas, con todos ellos, y que su voz forme parte integral. Ahora les vamos a mostrar cuando hablemos de estructura. Incluso nosotros recomendamos tener al menos a un miembro del consejo administrativo en un comité especializado para acelerar este viaje. Ya lo vamos a ver ahora en un minuto, pero esta es una de las primeras barreras, la resistencia al cambio. La segunda barrera tiene que ver muchísimo con un tema de conocimiento especializado. Nos sorprendió, y ahora lo vamos a demostrar con algunas cifras, que cada vez que hablamos de estos temas, parecería ser que hay mucho conocimiento ahí afuera, pero lo que está haciendo falta es conocimiento especializado, es decir, práctico, aterrizado, realista de lo que deberíamos estar haciendo. Lo que pasa es que hoy vivimos en una época, algunos les llaman al Internet la superautopista de la información, pero a mí me gusta muchísimo un término que escuché el otro día, hace un tiempo ya, que dice que estamos hablando de una época de infoxicación. Ustedes han escuchado de la intoxicación, ¿verdad? Uno se va allí, se va a comer un platito típico de esos espectaculares que tenemos en nuestras ciudades y tal vez se emociona demasiado, come demasiado y por comer demasiado uno puede llegar a intoxicarse. Y el malestar es terrible, la hinchazón es terrible, la energía se va al piso. Súper complicado intoxicarnos. Bueno, hoy vivimos en una época en la que parecería ser que hay tanta información que llegamos intoxicados de ese exceso de información a los espacios de trabajo. Y a veces cuando nos sentamos a hablar de innovación, nos sentamos a hablar de transformación digital en los foros de los líderes, de la primera línea, de la segunda línea, pues hay demasiadas fuentes de información y parecería ser que todo es excesivamente confuso. Y esa confusión no nos deja alinearnos, porque si no estamos alineados las cosas pasan. Si cada vez que nos sentamos en un foro a hablar de cómo hacer innovación, cómo hacer transformación digital, hay voces dispersas, esas voces dispersas le restan velocidad al proceso. Y por eso aquí nosotros recomendamos que las organizaciones inviertan en formar a sus equipos con conocimiento especializado, en lo metodológico, en lo táctico, en lo técnico, en lo operativo de lo que implica este viaje de innovación, de transformación digital, pero también en lo estratégico. Y por eso es que alabamos muchísimo este ejercicio que está haciendo la caja, porque está tratando de traer conocimiento especializado a lo que hablamos. Porque claro, si ustedes googlean cómo se hace innovación, ni siquiera googlean, perdónenme lo anticuado de mi comentario. Si ustedes le preguntan a ChatGPT, a Gemini, a Perplexity, a la herramienta que les guste para hacer conversaciones basadas en inteligencia artificial, ¿cómo innovar en una organización? Es que les va a pasar la hoja y el paso a paso y todo lo que ustedes quieran. Pero es parte de esos excesos de información que hay ahí afuera y no necesariamente significa que la máquina que les respondió entiende la realidad de su organización. Por eso nuestra recomendación es, hay que invertir en conocimiento especializado, dependiendo de los niveles de exigencia que van a tener los equipos. Entonces, obviamente, si alguien va a liderar dentro de nuestra cooperativa el viaje de innovación y de transformación digital, esa persona tiene que adquirir conocimiento específico, lo que implica el rol de liderazgo. Pero si alguien va a participar en células de trabajo, en equipos de trabajo, en un proyecto de innovación, pues probablemente lo que necesitan es aprender herramientas puntuales, ¿de acuerdo? Entonces, el conocimiento, claro, no es que toda la organización tiene que forjarse o formarse en estas herramientas, puede ser que sí, tenemos entidades cooperativas que han decidido formar a todos los equipos, pero también podemos empezar con ejercicios puntuales en momentos puntuales. ¿De acuerdo? Entonces, esto creo que es muy importante. Toda la segunda etapa tiene que ver con conocimiento.
Ahí yo lanzo la pregunta, como afortunadamente el chat nos va a permitir generar un registro. ¿Ustedes consideran que dentro de su entidad hay suficientes colaboradores con conocimiento especializado cuando hablamos de gestión de la innovación, cuando hablamos de transformación digital para la implementación dentro de sus entidades? ¿Sienten que hay ese conocimiento? Ustedes pueden decir, al menos hay una persona hoy en la organización que es a la que acudimos para preguntarle estas cosas. Por favor, siéntanse libres de comentarlo o en el chat o por micrófono, como ustedes prefieran. ¿O sienten que efectivamente hay una deuda, hay una brecha de conocimiento? Muchísimas gracias, Cristina. Sí, esto es algo que identificamos. Hay una deuda de conocimiento, efectivamente. Me encantó, querido auditor interno de CACPE, creo que es CACPE Z, no estoy seguro. Los que hay, lo que hay son recomendados que hablan mucho y saben poco. Tristemente, esto es parte del dolor del mercado, amigas y amigos queridos. Expertos en innovación es que uno hace una piedra y salen 20. Expertos en transformación digital salen 40. Y lo que está de moda ahorita es expertos en inteligencia artificial. Y uno dice, pero es que expertos de todo, no puede haber expertos de todo, en todos lados con tanta facilidad. Lastimosamente hay un exceso, otra vez, infoxicación. Pero aquí mi recomendación, amigas y amigos queridos, es trabajen a la interna y a la externa con gente que les presente credenciales, que les demuestre cómo lo hicieron y los resultados que trajeron. Porque si no, pues hablar es fácil. Hablar es fácil. Perfecto. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Efectivamente, y esto es algo que identificamos. Hay brechas de conocimiento y por eso nuestra intención es, con este programa en su segunda etapa, seguir generando más conocimiento. Seamos súper francos, amigas y amigos queridos, estos programas de un poquito más de una hora por jornada no es que van a resolver todas las brechas de conocimiento, pero ojalá les dejen primeros elementos. Todo el material que vamos a presentar en estos distintos espacios va a estar disponible para que ustedes lo consuman al interno en sus organizaciones. ¿De acuerdo? Lo que les pido, por favor, es, asumo yo, ustedes todos se registraron, pero si nos pueden volver a poner en el chat al cierre su información de contacto, garantizaremos que con los organizadores desde la caja podamos enviar todos los materiales para que los tengan como referencia. ¿De acuerdo? Vamos al tercer punto, la tercera barrera que encontramos en este viaje, y es gobernanza y estructura formal. ¿Por qué hablamos de gobernanza? Porque vamos a suponer que la organización ya le apuesta a la innovación y dice, sí, vamos a innovar, tenemos que innovar. Como dijo Cristina hace un momento, es que la entidad que no innove está en serios problemas. Está en serios problemas porque vivimos, amigas y amigos queridos, en un océano rojo. Más de 400 entidades del sector financiero popular y solidario. Veintitantos bancos privados compitiendo en el mismo mercado. Y seamos francos, más de 1.100 cajas de ahorro y crédito pululando el mercado con incluso un desconocimiento técnico gravísimo y en muchísimos casos, seamos muy francos, es un espacio de trabajo con muchísimas cajas que parecería que hasta operan por fuera de lo que dice la ley. Por fuera de lo que dice la ley. Hagamos números. Hay más o menos 1.500 actores ahí afuera ofreciendo el corazón en el fondo, casi que lo mismo que todos estamos haciendo. ¿Qué es intermediación financiera? Captar para colocar. Es además un negocio que tiene 700 años desde que los Medici lo montaron allá en Florencia, Italia, haciendo lo mismo. Captar para colocar, captar para colocar. Uno regresa a ver al mercado y resulta ser que todos andamos haciendo lo mismo, todos queremos hacer el mismo crédito digital, todos queremos hacer la misma póliza por WhatsApp, todos queremos hacer el crédito mujer, todos como que queremos competir en exactamente las mismas condiciones. Pero el mercado es finito. Los usuarios en el sistema financiero no es que se multiplican de un día para el otro, ¿verdad? Entonces, estamos cometiendo un gravísimo error de salir a un mercado, a un océano rojo, un mercado hipersaturado, con las mismas ofertas de valor que lo hace el resto de organizaciones. Y nos hemos vuelto taseros, seamos francos, nos hemos vuelto taseros. Pensamos que el corazón de la solución o de nuestra oferta de valor se basa en tasa, plazo y monto. Que si la competencia capta el 8, ¿qué hicimos en estos años que nos pusimos súper agresivos? Que la competencia capta el 8, ofrezcamos el 8,5. Ah, que ya ofrecieron 8,6, nosotros pongamos 8,7, 8,9, 9, 9,5, 10,5, 11. Por ahí alguien me ofreció una póliza hasta 11,5.
Que pucha, uno no sabía si lanzarles la plata o salir corriendo, ¿verdad? Y en colocación hacemos lo mismo. Deme más plazo, deme un monto más alto, deme una tasa más baja. Entonces van los comerciales y le ponen presión a los directivos, le dicen, no, tenemos que bajar la tasa, porque se nos está yendo la competencia a la competencia por tasa. Nos hemos vuelto taseros, océanos rojos. ¿Cuál es el problema de todo esto? Cada vez que alguien surge, alguien lanza una iniciativa de innovación, parecería ser que no hay dónde enchufar esa idea. Y parecería ser que no queda claro cómo se toman esas decisiones para innovar. ¿Dónde solemos presentar? Les pido, por favor, amigas y amigos queridos, comenten, por favor, ¿dónde suelen ustedes proponer una idea que es innovadora? ¿En un comité de ejecutivo, en un comité gerencial, en un comité de proyectos, en un comité de tecnología? ¿Dónde suelen lanzar ideas? Ustedes que son el corazón de la innovación en sus entidades, dicen, no, hay que hacer una cosa distinta, yo tengo una gran idea, sé que va a funcionar, ¿a dónde la llevan? Reuniones con la gerencia, la clásica, directo al gerente general, a la gerente general. Cuando son temas de tecnología, perfecto, muy claro. Al comité de tecnología, gerencia es lo clásico nuevamente. En la planificación estratégica, ya viene la planificación estratégica. Y yo se los digo con mucho cariño, a veces en la planificación estratégica vemos como el concurso de buenas ideas. Ya llegamos a la planificación estratégica y cada área quiere decir, no, yo propongo esto, yo propongo esto, yo propongo esto. Pues puchas, y esa planificación estratégica se convierte en la carta Papá Noel. Solo que al siguiente diciembre regresamos a ver y no hemos hecho ni el 20% de todo lo que prometimos. Peligroso el ejercicio. Laboratorio de innovación, Iván Lema. Qué chévere que tengan un laboratorio de innovación. Me encanta. Me encanta que tengan un espacio formal. Y justo vamos a hablar de eso. Muy bien. Pero fíjense, típicamente lo metemos en una conversación que más tarde, más temprano, cae en gerencia. ¿Y qué hace la gerencia? Tiene que llevar un espacio formal porque hay que tomar una decisión. Recuerden que nuestros gerentes, tienen un techo de lo que pueden aprobar. Y lo que pueden aprobar, por naturaleza, tiene que tener unas condiciones, tiene que tener unos controles, tiene que tener definiciones, tiene que pasar por unos procesos, por unas evaluaciones, y aquí es donde se nos empieza a englobar. Yo les pregunto, ustedes, dentro de su entidad, desde que lanzan una idea hasta que se materialice esa idea y genere impacto en su entidad, en los casos que ustedes se acuerden, ¿pasó menos de un año o pasó más de un año? Desde que la pensaron, por primera vez la discutieron, hasta que generó resultados. No hablemos de cuántas sí, cuántas murieron, no, no, no. Hablemos de un caso que ustedes se acuerden que digan, pucha, esto fue espectacular, pero desde que lo discutimos hasta que salió al mercado y nos trajo retornos, ahorros, impacto, crecimiento, facturación, lo que fuera. Pasó más o menos de un año. Cristina nos dice procesos burocráticos. Vamos a hablar de burocracia, que es justo el siguiente punto. Más o menos de un año les toma a ustedes desde que identifican una oportunidad de innovación hasta que la materializan con resultados, al menos primeros resultados. Más de un año. Y si es que alguien hoy en el foro ha conseguido resultados debajo de un año y lo ha hecho de manera empírica, les felicito. Pero en la práctica, mucho de esto se detiene porque no hay un modelo claro de toma de decisión. Pues puchas, más de 4 periodos y aún no inicia. Esto no me sorprende, y se lo digo con mucho cariño. No me sorprende. Hemos visto situaciones en las que literalmente toma años que una iniciativa llegue a la calle. ¿Cuál es el problema de todo esto? Es que el Ecuador, su territorio, su provincia, su mercado, su público de junio 2025 no es el mismo de junio 2026, o 27, o 28, o 29. Nuestros mercados están cambiando a unas velocidades espectaculares, ya lo dijo Cristina al principio. Y entonces el problema de esto es que si nos demoramos mucho en llevar una idea al mercado y validar si es que esa idea sirve o no sirve, para cuando ya la sacamos al mercado, ya lo hizo alguien más. ¿Cuántos de ustedes, lo digo con mucho cariño, amigas y amigos queridos, cuántos de ustedes querían hacer pagos con códigos QR? Y hoy todas las ganas que tengamos de hacer pagos con códigos QR, tenemos que salir a competir con el botoncito verde que ya se comió el mercado con 500,000 de comercios.
¿Qué podemos meternos allí? Podemos juntarnos, podemos colaborar. Sí, muchas oportunidades hay allí, muchas oportunidades. Pero mi botón de pagos con código QR ya tiene que ir a pelearse con un monstruo allá afuera, con un monstruo. Entonces, a veces tenemos ideas geniales, pero que esas ideas se conviertan en resultados, necesita de un modelo de gobernanza claro. Alguien tiene que poder aprobarnos rápido, poder aprobarnos bien, porque tampoco es que en nombre de la innovación vamos a hacer toda clase de locuras. No, no, no. Todavía somos un sector hiperregulado, tenemos que responder a controles. Pero ¿cómo dentro de los controles podemos acelerar ese viaje? Ahí hay un proceso que se debe instaurar dentro de nuestras organizaciones. ¿De acuerdo? Entonces, el tema de procesos es un tema más complejo. Hoy no forma parte integral de la discusión. Probablemente lo traigamos para la tercera parte, que cuando hablemos sobre los líderes, que quiero meter el tema de proceso dentro de la discusión de los líderes. Pero definitivamente, cómo aceleramos la toma de decisión es vital, porque muy a menudo nos hemos quedado por fuera del mercado porque nos demoramos en decidir. Y por eso el tema de gobernanza es tan importante. Y el tercero, el cuarto, justo lo que acabamos de mencionar hace un momento, los cuatro están súper conectados, exceso de burocracia. Exceso de burocracia, me encanta que tengamos a uno de nuestros amigos auditores dentro de esta discusión. Quiero contarles una anécdota, estuvimos trabajando en una entidad financiera muy reconocida, empezamos la sesión de sensibilización con toda la primera línea, les dijimos amigos, la gerencia general y los consejos han aprobado que empecemos a hacer innovación dentro de su entidad, así que queremos contarles cuál va a ser la hoja de ruta y vamos a empezar aquí, 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 aquí. Con mucho cariño para quien nos acompaña desde el área de auditoría, se paró la auditora de la organización y nos dijo, en esta entidad jamás vamos a innovar, porque esa es una excusa para hacer las cosas mal. ¡Juepuchas! Imagínense, ¿cómo puede ser posible que literalmente uno de nuestros líderes, porque la auditoría es un rol de responsabilidad y de liderazgo, se ponga en una posición de convertirse en un stopper absoluto, por miedo al control? Por eso me encanta hoy que tengamos un auditor dentro de la sala y todos los que sean auditores en la sala hoy, por favor, alcen la mano y nos damos un aplauso, porque qué genial que las áreas de control se involucren en el proceso de innovación. Tienen que involucrarse, porque son los que tienen que decirnos, vea, hasta acá llega el límite, porque la innovación no es que se hace sin límites, no, operamos dentro de una caja cerrada. Pero tenemos que tener controles, esos controles tienen que venir de una clara gobernanza, pero los controles tienen que ser unos controles que ni nos asfixien las oportunidades de innovar, ni que nos dejen muy sueltos. Porque, puchas, a los que nos encanta salir con cosas y con ideas locas, a veces terminamos metidos en líos, ¿no? Yo les cuento una anécdota. Cuando fui cabeza de innovación para el Grupo Pichincha, se me ocurrió que teníamos que buscar nuevos modelos de riesgo. Apareció una fintech lojana que hacía nuevos modelos de riesgo basados en el comportamiento de los celulares de nuestros colaboradores, perdón, de nuestros públicos, y entonces montamos una prueba de concepto, un piloto para testear esos nuevos modelos de riesgo que ellos nos ponen. Un monto chiquitito, con una vaina de, no sé, vamos a arriesgar $100,000, un grupo de créditos chiquititos, un puñado de créditos. Íbamos súper acelerados, hicimos las pruebas técnicas, hicimos todo, hicimos todos los controles, los procesos, las validaciones en mercado. Estábamos a punto de lanzar y ¡pam! Me suena el teléfono y me llama el vicepresidente legal de la entidad. Y me dice, hola Guillermo, tú eres el que estaba a punto de lanzar esa prueba de concepto. Y yo, sí, sí, sí. Me dice, chévere, ¿quién va a pagar la multa? La multa esperada de este proyecto es más o menos entre $50,000 y $100,000. ¿Te lo ponemos a tu nombre? Y yo le digo, perdón, ¿de qué me está hablando? Me dice, tú sabes que la prueba de concepto que vas a lanzar incumple la norma de uso de datos personales. Y yo, no, no sabía. Me dice, bueno, la próxima pregunta es, por favor. Entonces, o lanzas el pilotaje y te cobramos a ti la multa, o detienes ese piloto. Lección aprendida, porque es que yo no tenía $50,000 para pagar la multa, así que tuvimos que parar en seco y regresar a preguntar a legal, a cumplimiento, a la auditora, a todo el mundo, si se podía hacer lo que queríamos hacer. Ahora, en las áreas de control, también hay dos tipos, hay dos personalidades en las áreas de control, ¿no? Está el área de control que dice, no se puede, no se puede, no se puede. Y están las áreas de control que dicen, déjeme averiguar, busquemos una manera que legalmente podamos hacer esto. Y esto me pasó muchísimo con crédito digital. Cuando en varias entidades empezamos a tener la discusión de crédito digital, muchas entidades nos decían, no se puede, el pagaré digital no existe. Pero la competencia ya lo estaba haciendo. Entonces, ahí me gusta mucho esos responsables de las áreas de control que se sientan a trabajar y a proponer cómo lo hacemos posible, sin salirnos de la norma.
Pero todo esto tiene que ocurrir en un espacio en el que como organización rompemos este exceso de burocracia, rompemos ese miedo a sacar un poquito el pie de nuestra cancha natural y empezar a explorar otras oportunidades. Y lo otro, amigos y amigas queridos, algo que he encontrado muchísimo, es que hay un exceso de foco en la inmediatez. Lo dije en nuestras charlas presenciales, lo vuelvo a decir acá. Amigos, corto plazo no son 3 meses, mediano plazo no son 6 meses y largo plazo no es un año. A veces estamos tan enfocados en que, sí, listo, vamos a hacer innovación, pero quiero resultados a los 3 meses. No va a pasar. No va a pasar. Estos viajes requieren de aprender a hacer las cosas de manera distinta y somos seres de hábitos y romper esos hábitos toma tiempo. Así que es importantísimo también tenerle paciencia al viaje de innovación para ir ganando cada vez más madurez. Si ustedes me preguntan, traigamos a la discusión este actor que está en el mercado rompiendo muchísimos esquemas. La solución de una como pago, como sistema de pagos, nació hace 6 años, amigas y amigos queridos. Hoy están en todos lados, pero nació hace 6 años. Y los 2 primeros años cometió toda clase de errores. Y lo sé porque fui parte integral de las primeras discusiones y sesiones de trabajo del concepto y del modelo. Y los primeros 2 años nos peleamos, cometimos un montón de errores, hicimos un montón de cosas mal. Pero seguimos haciendo y seguimos haciendo. Yo ya no tengo nada que ver con esa solución, pero puedo ver cómo se siguió creciendo, explorando, mejorando, hasta ser lo que es hoy, el sistema de pagos más conocido y más utilizado en el país. Entonces, ahí tenemos que entender también que este viaje requiere de tiempo y de paciencia para que vaya perfeccionándose a través del tiempo, como todo en la vida. Ahora, hablemos más allá de las barreras, hablemos de lo que se debe hacer. Solo quiero aquí traer a la colación una estadística que creo que es muy relevante y muy importante para la discusión. Se necesita reforzar el tema de formación especializada, reforzar el tema de estrategia y procesos, y tiene que también involucrarse a las áreas dolientes cuando hablamos de datos y de gestión de riesgos. Esto es algo que mostramos de brechas que identificamos el año pasado cuando hicimos un diagnóstico de madurez digital en el sector. Sin embargo, me gustaría ya entrar en materia de un poquito los cómo. Esperamos poder aportarles en los cómo, qué es lo que se tiene que hacer. Y el primer cómo que necesitamos traer a la mesa, amigas y amigos queridos, es necesitamos una definición de innovación y de transformación digital única para toda la entidad. Si ustedes se sientan en este momento entre toda la primera línea, todas las cabezas de su cooperativa, y hacen una encuesta rápida. ¿Qué es innovación para ti, Lore? ¿Qué es innovación para ti, Miguel? ¿Qué es innovación para ti, Diego? ¿Qué es innovación para ti, Cristina? Vamos a salir con 5 conceptos distintos. Ahí está el primer problema que tenemos. Si no nos ponemos de acuerdo en a qué queremos llamarle innovación, es muy difícil que pase. Es muy difícil que pase. Porque ni siquiera estamos alineados a qué queremos dedicarnos. Nuestra invitación, amigas y amigos queridos, es dejarles un concepto base. No digo que este debe ser el concepto de cada una de sus entidades, pero quiero dejarles un concepto base que ojalá les sirva. Unos mínimos cuando hablemos de innovación. Primero, la innovación tiene que ser una disciplina. Hablamos de innovación empresarial, porque yo sé que somos organizaciones sin necesariamente un foco de lucro, pero sin embargo, desde el punto de vista de gestión, somos una empresa, operamos como una empresa, desde el punto de vista administrativo y de gestión, ¿verdad? Pero cuando hablamos de innovación dentro de una empresa, innovación empresarial, lo primero es que debe ser una disciplina. Una disciplina. ¿Qué es una disciplina? Algo que hacemos un día sí y otro también. ¿No es cierto? Si ustedes quieren mañana subir el Cotopaxi, no pueden hacerlo solo con la buena voluntad de decidir que quieren subir el Cotopaxi. Tienen que entrenarse durante muchísimo tiempo, todos los días, en todas las condiciones climáticas, en los días buenos, en los días malos, en los días que tengan ganas, en los días que no tengan ganas, para entrenarse y finalmente un día llegar a escalar esa montaña. Bueno, lo mismo pasa con la innovación. La innovación debería ser algo que lo hacemos de manera disciplinada dentro de la organización. No solo cuando nos sobra el tiempo, no solo cuando nos sobran los recursos, no solo cuando nos sobran las ganas. Incluso a fin de mes, cuando hay que completar la cuota, también tendríamos que tener el ancho de banda para hacer innovación. No solo en ciertos ciclos dentro de la organización. Entonces, lo primero es una disciplina. Lo segundo, tiene que tener un para qué. Yo creo que por qué innovar está más que resuelto, pero el para qué todavía nos está faltando muchísimo. Ustedes deben buscar dentro de sus propios planes estratégicos, sus objetivos estratégicos,
¿Para qué quieren innovar? Si resolvemos el para qué, podemos resolver el cómo. ¿Cuál es nuestra primera propuesta? Como mínimo debería ser para una evolución continua y sostenible de la organización. ¿Qué significa eso? Todo el tiempo deberíamos estarnos repensando. El portafolio de productos y servicios que ustedes tienen, que además en muchos casos es excesivamente grande, hay que repensarlo. Ya no podemos competir con los mismos productos, con los mismos servicios, porque además todos estamos enfocados en hacer exactamente lo mismo. Necesitamos repensar nuestras ofertas de valor, es decir, evolucionar. Y esa evolucionar tiene que cumplir con dos condiciones en nuestra industria. En otras industrias tal vez no es necesario, pero en la nuestra sí o sí. Tiene que ser primero una evolución continua. Todo el tiempo tenemos que estar revisando nuestra oferta de valor y repensándola, porque están cambiando las audiencias, están cambiando las tendencias, los patrones de consumo, de uso, de acceso. Pero lo segundo es que tiene que ser sostenible. Es decir, esos cambios que implementamos tienen que aguantar a través del tiempo. Y por lo tanto, hay un ejercicio ahí complejo. Por eso vamos a hablar de sistemas de innovación ahora en un minuto. Y finalmente, amigas y amigos queridos, y esto podría parecer que es contrario a lo que significa mi presencia en este espacio, debe apalancarse en capacidades internas de la organización. Ustedes pueden contratar todos los consultores que ustedes quieran. Habemos los buenos consultores, hay los consultores fuleros, pero nunca debería llegar la organización a tener que depender de un tercero para hacer el viaje de innovación. El rol de un consultor es acompañarlos hasta que sepan hacerlo ustedes de manera autónoma. Ojalá ese debería ser el viaje ideal de una consultoría. Adquirir nuevas capacidades y que esas capacidades se queden dentro de la entidad. Para eso, vale la pena un consultor. Pero depender del consultor para que, perdón, el quichuismo, para que les dé haciendo innovación dentro de su organización, esa es mala idea. Primero, es carísimo y segundo, es andar con una muletilla todo el tiempo. Y eso no es la solución. El viaje debería ser desarrollar capacidades propias dentro de la organización. Por eso la próxima semana vamos a hablar de cultura, los componentes organizacionales, culturales, para que tengamos una cultura de innovación. ¿Sí? Y vamos a hablar muchísimo, porque también es un tema bastante amplio. Vamos a hablar muchísimo de la parte estructural, organización. Pero aquí les propongo, la primera, hay dos preguntas que tienen que resolver dentro de sus entidades. ¿A qué le queremos llamar innovación? ¿Y para qué queremos innovar? Y les invito a que, si tienen la oportunidad de hacerlo para la siguiente sesión, lo traigamos a la mesa. Pero si ustedes pueden resolver estas dos cosas, ¿a qué le queremos llamar innovación? ¿Y para qué queremos innovar? Y el para qué no puede ser para ganar un premio. Yo sé que esta semana vamos a premiar, en este evento que ocurrirá en Ambato, vamos a premiar los esfuerzos de innovación de varios actores dentro del sector, espectacular, pero ganarse el premio debería ser lo secundario, el impacto real debería ser lo más importante, ¿verdad? Entonces, ¿para qué queremos innovar? ¿Para qué queremos transformarnos digitalmente dentro de nuestra entidad? Y debe venir acompañado de una métrica, de un control, de una razón medible. Finalmente eso es una métrica, una razón medible de para qué queremos innovar. Si podemos resolver esas dos cosas, créanme que ya hemos desbloqueado un montón dentro de la hoja de ruta del viaje aquí. Pero lo complejo, ahí tengo que desdecir un poquito lo que Marín dijo al principio, ¿innovar es fácil? No, amigas y amigos queridos, innovar no es fácil. Innovar requiere un viaje complejo como organización. Pero lo que primero se necesita desbloquear es cómo se relacionan los temas dentro de la organización. Y aquí les hago una propuesta súper básica. El mandante máximo de su viaje de innovación debe ser su plan estratégico. Un buen plan estratégico. No digo que todos han hecho la tarea bien o mal, pero hemos visto suficientes planes estratégicos que no pasan de prosa, que no pasan del romance. Y en el plan estratégico ponemos un montón de cosas hermosas. Pero resulta ser que no vivimos bajo ese plan estratégico, o que fuimos muy románticos en las promesas que hicimos en ese plan estratégico, o que ya bajado al día a día nunca ejecutamos, o ejecutamos un pedacito de lo que propusimos en el plan estratégico. Por eso para nosotros esta segunda mitad del año es la parte más importante del viaje de toda organización, porque nos deberíamos sentar a hacer una buena planificación estratégica. Hay muchos métodos, hemos tenido el privilegio de trabajar con varios actores en este ejercicio, pero lo que más les recomiendo es hagan una planificación estratégica que realmente la puedan implementar. Usen el ejercicio de planificación estratégica como un espacio para discutir de manera transparente lo que está pasando. No solo para llegar a proponer, como político en campaña, sino para discutir lo que deberíamos estar cambiando dentro de la organización. Si la planificación estratégica, si esta capa externa está resuelta,
Créanme que la innovación ya Aquí tiene un está mandato. el güey. El tema no hay problema. Iba nomás. Perdón, querido Santiago, voy a ponerte en silencio. La innovación ya tiene un mandato en ese momento. Si logramos nosotros eh, garantizar que hacemos este viaje organizado. Ustedes siguen viendo mi pantalla, perdón, ahí no sé si se saltó mi pantalla. Sigue mi pantalla, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, lo siguiente que viene allí es con objetivos estratégicos claros. Piensen ustedes a qué objetivos estratégicos le quiero apalancar o acelerar mediante la innovación. Es la mejor manera de estructurar el viaje. Miran su plan estratégico, ustedes de seguro tienen 4, 5, 3 objetivos estratégicos, busquen al menos 1 o 2 objetivos estratégicos potentes y digan, por ejemplo, voy a inventarme cualquier cosa, en su objetivo estratégico 2025 ustedes pusieron eh, mejorar la calidad de la cartera en un 40% de la cartera en productos. Puede decir cualquier cosa. Todos arrancamos el año con carteras bien feas. Esa es la realidad. La mora nos agarró en curva al cierre del año y este año recuperación es uno de los juegos clave y por eso hay tantos esfuerzos allí. Bueno, muy bien. Supongamos que esa es la meta, recuperar y mejorar la calidad de la cartera con un indicador claro. ¿La innovación puede convertirse en parte esencial para ese viaje? Claro que sí, porque su mandato de innovación puede ser específicamente, vamos a apuntarle a ese objetivo estratégico y desde allí empiezan a buscar soluciones. ¿Cómo innovamos en curar la salud de la cartera? En mejorar la salud de la cartera. Tal vez arranca en la colocación, mejor colocación, tal vez arranca en la formación de los equipos que hacen la colocación, tal vez arranca en la cobranza, mejores ejercicios de cobranza, mejores herramientas. A veces puede tener componentes tecnológicos, a veces no importa, pero ya tienen un mandato para innovar, ya empiezan a darle forma al viaje de innovar. Y créanme, si año sobre año la innovación se conecta con objetivos estratégicos, su innovación ya tiene un propósito. Y es mucho más fácil bajar a los para qué y empezar en los cómo hacemos innovación. Porque si ya decidimos que este año queremos innovar en cómo recuperamos la cartera morosa, créanme que va a tener un foco específico la innovación y va a empezar a traerle resultados reales. Si solo decimos queremos ser innovadores, se queda muy arriba, muy en el aire. ¿De acuerdo? ¿Y dónde entra la transformación digital en todo este viaje? Amigas y amigos queridos, la transformación digital es un componente acelerador de la innovación y acelerador de la estrategia. La transformación digital es esta implementación de soluciones tecnológicas que aceleran la calidad o mejoran la calidad de experiencias que brindamos a nuestros socios. Ahí entra la transformación digital. Pero si no hay innovación, la transformación digital no tiene dónde engancharse. Y si tampoco la estrategia no está clara, la transformación digital podríamos llegar a convertirlo simplemente en comprar tecnología. Y sin ninguna intención de pelearme con mis amigos tecnológicos, yo soy tecnológico de formación, no se trata solo de comprar tecnología, se trata de hacer inversiones que nos ayudan a innovar y que aceleran nuestra estrategia. ¿De acuerdo? Si así supeditamos estos 3 grandes mandatos, la estrategia como gran mandato, la innovación como el desarrollo de unas capacidades y la transformación digital como un conjunto de esfuerzos que nos ayudan a hacer inversiones correctas en tecnología que acelera las experiencias de nuestros socios, créanme que aquí ya empieza a tomar un norte súper claro de hacia dónde vamos. ¿Qué es lo siguiente? Un sistema de innovación. Y en esto del sistema de innovación nos podríamos pasar literalmente 3 horas discutiéndolo, pero quiero solo dejarles los elementos, 5 elementos clave de un sistema de innovación. Hay varios modelos, hoy últimamente se está hablando muchísimo de la ISO 56000, la ISO ya ha llegado a proponer un modelo de 10 pasos para gestionar la innovación dentro de una entidad, dentro de una organización, de una empresa. Mi recomendación principal es pensar en una ISO en el día cero, si ustedes todavía no tienen un proceso formal, créanme que arrancar con la ISO es durísimo y tal vez es muy complicado y terminen abandonando la ISO. Distinto a una ISO de certificación de ciberseguridad, porque ahí nos toca, tenemos que. Pero en la ISO de gestión de la innovación, personalmente, haciendo 20 años gestión de la innovación, yo les puedo decir, no necesariamente es el lugar más fácil para arrancar, le pone mucho control a la organización y no necesariamente encaja en cualquier organización. En el sector financiero, muy duro arrancar con la ISO 56000. Pero que sí 5 cosas debería tener un sistema de innovación dentro de sus entidades. El primero, un marco de acción, lo que estábamos discutiendo hace un momento, un claro para qué. Si definimos un claro para qué y un claro dónde, podemos montar un modelo de gobernanza. Ahora les quiero montar un modelo de gobernanza que nos ha funcionado en el sector cooperativista. Lo segundo, ¿quiénes son todos los actores? Un clásico error es pretender que la innovación pasa dentro de una sola área, pasa con unos pocos colaboradores,
pasa con los más pilas, los más chéveres, los más creativos de la organización. No, 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 no. La innovación ocurre con muchos actores involucrados, interviniendo, interactuando de manera continua. Ustedes tienen que tener un claro mapeo de lo que son los internos y los externos. En los internos están las distintas áreas, los distintos elementos de toma de decisión, ¿verdad? Y en los externos están nuestros públicos, nuestras audiencias. Incluyen nuestros proveedores, incluyen nuestros socios y clientes, incluyen hasta las autoridades. Allí tenemos que pensar dónde interactúan todos estos para garantizar que tenemos claro cómo los conectamos. Y luego, lo tercero son procesos. Amigas y amigos queridos, si ustedes no tienen un proceso formal para la gestión de los proyectos de innovación, pónganle el nombre que ustedes quieran. Pero si no hay un proceso formal que explica cómo nace una idea y cómo hace todo el viaje de testeo, de validación y de aprobación para finalmente convertirse en una solución real en el mercado, no va a pasar. Se necesitan procesos y con esos procesos tiene que haber controles, con esos controles tiene que haber documentación y parecería que estamos burocratizando la innovación. No, 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 estamos estructurando la innovación. A mí cuando me dicen, no, no necesitamos un proceso formal porque ya tenemos el proceso de gestión de proyectos. Pero el proceso de gestión de proyectos hoy por hoy les implica tantos controles y les exige unos análisis financieros que la innovación no sobrevive. Yo no le puedo pedir TIR y van a un proyecto de innovación porque no sé todavía cuál va a ser mi TIR y cuál va a ser mi van. No sé todavía. Es una iniciativa que ojalá funcione en el mercado. Entonces necesito un proceso que formalmente me permita experimentar dentro de la organización. Y la próxima semana quiero hablarles un poquito sobre cómo creamos esa cultura de exploración con un proceso formal. Hay varios procesos que hay que implementar, pero uno, el necesario, el mínimo, es un proceso de gestión de la innovación. Si no hay un proceso claro de gestión de la innovación, que además conecte con todo lo que hacemos en el día a día de la organización, la innovación no va a pasar. Porque este proceso tiene que vivir dentro de todos los procesos. Y ustedes decidirán, de acuerdo al apetito de su organización, si es un proceso estratégico, si es un proceso de oferta de valor, de la cadena de valor, o si es un proceso de soporte. Ya depende del apetito de cada organización. Pero de acuerdo a ese apetito, va a aparecer en su mapa de procesos, tiene que aparecer en su mapa de procesos, y tiene que tener dueños, tiene que tener responsables, tiene que tener intervinientes. Así que se necesitan procesos formales. Tercera tarea para la próxima semana, amigos. Revisen si dentro de su mapa de procesos existe un proceso de gestión de la innovación. Analicen. Si está vivo, si está muerto, si está dormido, no importa. Si está bajo formol, no importa. Pero revisen, por favor, si en su mapa de procesos hay un proceso que hable específicamente de cómo se gestiona la innovación. No es el de gestión de proyectos, ojo, me voy adelantando, no es el de gestión de procesos. Podría ser un proceso de nuevos productos o nuevos servicios. Podría ser, sí. En algunos casos hemos visto que ya existe un proceso de cómo se crean nuevos productos o servicios. Perfecto. Pero recuerden, aquí lo que buscamos es cómo innovamos, es decir, cómo lanzamos ideas rápido, testeamos rápido esas ideas y validamos si vale la pena hacerlo. Si toma más de un año, ese no es. Se necesita un nuevo proceso. ¿De acuerdo? Lo cuarto, recursos, recursos, recursos. A mí me encanta que cuando nos invitan a estos espacios con gerencias generales o con consejos, nos dicen, no tenemos recursos para innovar, pero ahí hay que ser recursivos. La innovación debe ser recursiva. No, amigas y amigos queridos. Es como si ustedes me contratan como su nuevo gerente de marketing y me dicen, Guillermo, tienes que hacer marketing sin plata, sin gente, sin manos, sin espacios físicos, sin herramientas. ¿Cómo con marketing yo? No se puede. Es como si al negocio le dijésemos, tienes que cumplir las cuotas de negocio, pero no tienes recursos. Tienes que salir a colocar, pero no te voy a dar gente. No te voy a dar tecnología, no te voy a dar herramientas, no te voy a dar... No se puede. Si queremos hablar de innovación de manera formal, hay que asignar recursos. Hay que asignar recursos. Y algunos de esos recursos, por naturaleza, deberían ser recursos dedicados a hacer innovación. Si nadie es responsable por hacer innovación o por gestionar la innovación dentro de su cooperativa, la innovación no va a pasar. A menudo escucho esta frase, no, la innovación es tarea de todos. Si es tarea de todos, no es tarea de nadie. Debe haber, como por ejemplo existe en Caja Central Financop, un responsable máximo de la gestión de la innovación, que hoy nos acompaña, Miguel Andívar. ¿Quién es el máximo responsable dentro de la Caja Central Financop de hacer que la innovación pase dentro de Financop? Dentro de Financop. Y para ustedes, las cooperativas, Miguel, aquí se los presento. Cuando ustedes quieran hablar de innovación, ahí está el máximo responsable dentro de la organización. Y Miguel sabe que esa es su responsabilidad y Miguel tiene procesos, controles, recursos, presupuesto.
Miguel tiene todas las herramientas para implementar este viaje de innovación. Así sabemos incluso desde el punto de vista de responsabilidad con quién tocamos base para que las cosas pasen. ¿De acuerdo? Y finalmente, métricas, métricas, métricas. Que no, que la innovación como es experimentación, entonces no debería tener métricas. No, todo tiene que tener métricas. Lo que no se mide no existe, dicen los buenos marqueteros. Lo mismo pasa con los ejercicios de innovación. Necesitamos tener algunas métricas dependiendo de dónde están en esa hoja de ruta. Si ya lo hacen desde hace varios años o recién lo están empezando a hacer, van a tener que medir cosas distintas. Probablemente al principio hay que medir cuánto nos demoramos en sacar iniciativas de innovación. Es una buena métrica. Y cada vez acortar esos tiempos. Pero más adelante, probablemente en el año 2, en el año 3, ya tenemos que empezar a medir el retorno de la innovación. Es decir, por cada dólar que le invertimos a un viaje de innovación, ¿cuánta plata le representa de vuelta a la organización? ¿Está ganando plata o está perdiendo plata la innovación? Para mejorar también los procesos, los controles, la gobernanza. ¿De acuerdo? Entonces, estos 5 elementos mínimos, insisto, ¿conectan con la ISO 56000? Conectan perfectamente. Esto no es que estamos desconectados. No recomiendo arrancar con la ISO, pero pues cada organización decide su propio viaje. Pero como mínimo estos 5 elementos. Un marco de acción claro, todos los stakeholders, procesos formales definidos, recursos formales, métricas para garantizar que sabemos en qué dirección vamos, ¿no? Y con eso ya tenemos un sistema de innovación dentro de la entidad. Pero quiero proponerles un modelo de gobernanza para garantizar que todo ese viaje de la innovación pasa por una estructura formal. Esta es una estructura que le hemos propuesto en varias ocasiones en entidades cooperativistas aquí en el Ecuador. También lo hemos hecho con entidades financieras fuera del país. Pero las hemos hecho en varias entidades. Algunas la ejecutan tal cual, otras tienen sus propias adaptaciones, pero quiero explicar el porqué de este modelo de gobernanza. El primero, aquí arriba, cuando uno dice, mire, lo voy a poner a Miguel Landívar, que es un genio. Es un tipo súper creativo, es un tipo súper pila, siempre está explorando nuevas soluciones. Escojamos a Miguel Landívar para que sea la cabeza del área de innovación. Perfecto, genial. Pero Miguel no puede mandarse solo. Por naturaleza, no podemos permitir que esa persona y su equipo tome decisiones administrativas y de presupuesto por cuenta propia, no porque no sean buenos o no sean responsables con eso. Jamás. Miguel es un hombre muy prolijo con todo lo que hace en innovación para la caja. Pero una sola persona no puede decidir sola dónde innovar y cómo innovar o dónde hacer las inversiones necesarias para innovar, porque es poner demasiada responsabilidad en una sola persona. Para esto existe un comité especializado. ¿Qué es este comité? El Comité de Transformación e Innovación. Es un cuerpo colegiado con el máximo de voces necesaria, pero también el mínimo de voces necesarias. Es decir, aquí debería haber un entendimiento del front y del back y del control. Esas son las voces mínimas que deberían existir en este comité. ¿Se parece a un comité ejecutivo? Puede ser, pero no es un comité ejecutivo para ir a dar la lección, no es un comité para dar la lección, es un comité de toma de decisión. Este comité aprueba presupuestos, aprueba iniciativas, revisa los avances de las iniciativas y toma decisiones en caliente de si mata o no mata una iniciativa. Que teníamos una iniciativa hermosa y vamos a sacarle la competencia de una. El comité dice, espere, ¿cuánta plata quiere para eso? 50 millones de dólares para ir a competirla de una no tenemos. Muchas gracias, qué chévere la idea, pero nosotros como comité decidimos dar de baja esa iniciativa. Puede pasar, es absolutamente válido que pase. Pero eso existe en un comité especializado, donde ojalá esté la gerencia, esté la cabeza del negocio, la cabeza de operaciones, la cabeza de tecnología, la cabeza de talento humano, la cabeza de financiero, ojalá alguien que represente el riesgo, el control, ¿verdad? Y ojalá un representante del consejo administrativo. ¿Por qué? Porque cuando traemos del consejo administrativo a este comité, un representante del consejo, el consejo está enterado y ya tenemos mayor velocidad. Esto nos ha ayudado a darle muchísima velocidad. Uno pensaría, otro comité más. Sí, pero si se estructura bien, con reglas claras y con tiempos claros, este comité en realidad acelera el viaje de la innovación. Porque además ya tenemos a quién darle la lección, con quién responsabilizarnos de todo lo que estamos hablando en innovación, como organización, no solo el área. Segundo, un sponsor que tiene que estar allí sí o sí es la gerencia general, como lo hablamos al principio. Sin la gerencia general involucrada, créanme que las cosas pasan. Así que esa gerencia general tiene que ser una gerencia general que está muy cerca del proceso. No es quien hace, pero sí quien nos acompaña y nos dice por aquí sí, por aquí, ¿verdad? Y aquí nace un área de innovación y transformación. Aquí hay varios modelos, no quiero proponer un solo modelo, pero típicamente en esta área
confluyen otros actores. Y les pongo tres distintos actores. Primero, proyectos. ¿Por qué? Porque todos los viajes de innovación van a tener que convertirse en un proyecto. Y es importante que todos los proyectos que comparten recursos se hablen entre ellos. Así que importantísimo que ahí confluya el área de proyectos. Segundo, procesos, porque todo lo que hagamos en innovación va a terminar tocando un proceso. Es importante que el área de procesos también entre en este viaje de innovación y se convierta en un acelerador de repensarnos y cambiar la máquina. ¿Cómo cambiamos la máquina? Con el área de procesos. Es importantísimo involucrar al área de procesos. Y tercero, estas células donde empezamos a juntar al front, al back, a tecnología, para tener esos espacios de experimentación, de pilotaje, de testeo, para probar cosas nuevas. Y hay organizaciones que tienen el músculo para crear células dedicadas, hay organizaciones que crean células por proyectos específicos, dándoles un pedacito de su tiempo. ¿Correcto? Entonces no tienen el 100% de dedicación, pero probablemente pueden tener medio día a la semana para trabajar en un proyecto de innovación. Perfecto, perfecto. ¿Va a tomar más tiempo? Va a tomar más tiempo, obviamente. Si tengo a todas esas células dedicadas al 100%, va a ser más rápido todo el trabajo. De acuerdo. Aquí hay marcos para gestión de estos proyectos, en los marcos ágiles, se pueden utilizar distintos modelos. Pero más allá de eso, la lógica que intento mostrarles acá es que la innovación no pasa porque tengamos un responsable. Entonces, puede ser que nosotros miramos a la interna de la organización y decimos, no, ahí está Cristina es una genio, Cristina siempre está impulsando esta discusión, pongamos a Cristina a cargo y luego nos vemos en un año y le decimos, Cristina, ¿cómo nos fue? ¿Ya innovamos? No, aquí tiene que haber una estructura para que las cosas pasen. Si no hay esta estructura formalmente establecida, con responsabilidades, con tareas, con métricas, con controles, con recursos, con presupuesto, no hablemos de innovación. Todavía no estamos hablando de innovación formalmente. Estamos hablando de innovación empírica. Que por ahí alguien me va a alzar la mano y me dice, miren, nosotros hemos innovado un montón sin jamás tener esta estructura. Sí, claro que sí, no lo dudo. Acá estamos hablando de sistematizar la innovación. Es decir, acelerarla por estructurarla de una manera clara, formal. ¿Que se puede innovar sin esto? Se puede innovar, pero probablemente tomó 5 años sacar una solución. O probablemente durante esos 5 años perdieron mucha plata en un ejercicio. Acá es minimizar el riesgo. Y entonces sí hacemos inversiones, pero esas inversiones tienen que acortar los tiempos, minimizar el riesgo y sacar soluciones mucho más rápido. Esta estructura nos ha dado muchos resultados en el mercado. ¿Hay otras maneras de enfrentarlo? Absolutamente. Sin embargo, mi mandato hoy es contarles cosas que hemos hecho desde la experiencia y desde lo que la técnica también tiene. ¿Qué se viene, amigas y amigos queridos? Ya nos quedan apenas 8 minutitos. ¿Qué es lo que se viene? Este es apenas el primero de 3 sesiones de trabajo que tenemos. Hoy hablamos de estructuras para innovar. Al cierre de la sesión, por favor, nos dejan sus datos de contacto para pasarles el material. Si tienen dudas, si tienen inquietudes, podemos conectar en distintos espacios mediante la caja. También ahí en LinkedIn me encuentran en cualquier momento y desde allí podemos conectar. Pero ¿qué es lo que se viene para después? Vienen 3 momentos todavía. El primero, la segunda charla o el segundo momento de esta segunda etapa, perdón, vamos a hablar de cultura. Porque uno puede montar todos los procesos, uno puede montar todos los recursos, uno puede hacer todo lo que uno quiera. Pero como bien dijo Cristina al principio y varios de ustedes dijeron, si la gente no quiere cambiar, no pasa. Así que la próxima semana vamos a hablar de cómo dinamizamos la cultura, cómo movilizamos la cultura y qué cosas podemos hacer para que la organización empiece a respirar distinto, a vivir distinto. Pero lo primero que hay que hacer es montar estructuras y por eso arrancamos desde el punto hoy, desde la estructura. Y lo tercero, ya casi les pongo un encargo. Si ustedes dicen, oiga, todo chévere lo que hemos hablado en estas 2 sesiones, pero aquí me está faltando que nos escuche mi gerente general o un miembro, el presidente del consejo, tráiganlos, invítenlos. Sobre todo, si quieren invitarlos a una sesión, invítenles a esta, a la tercera, donde vamos a hablar de los líderes transformacionales. Y vamos a hablar del rol de responsabilidad que tienen las máximas autoridades dentro de nuestra entidad para que esto pase. ¿De acuerdo? Es una charla, pero así, con nombre y apellido en sus entidades. Así que si ustedes por allí tienen a alguien que quieren invitarle, esta va a ser una charla que sabemos que el tiempo es más escaso para esos perfiles. Va a ser una charla, vamos a tener un espacio muy acotado de 1 hora nada más, pero en ese está pensado específicamente cómo movilizamos a esos tomadores de decisión que necesitan formar parte de esta discusión. Así que, como ustedes saben, al ser miembros de la caja, ustedes están más que invitados, traigan todos quienes quieren traer, pero ojalá la tercera sesión especialmente a sus líderes.
Y al cierre, aquellos de ustedes que dicen, nos llama mucho la atención estos temas, nos interesa muchísimo más, mediante la coordinación con la caja, ahí ya Angie nos acompaña en la sala, bienvenida, mediante la coordinación con la caja se pueden estructurar sesiones uno a uno. Ustedes pueden alzar la mano, solicitarlo a la caja y decir, mi entidad quiere conversar con Guillermo una horita más. Bueno, perfecto. Y tenemos una sesión a puerta cerrada, virtual o presencial, con ustedes para tener ya una conversación mucho más aterrizada. ¿De acuerdo? Así que hay todavía 3 momentos más. De mi parte, agradecerles un montón. Nos quedan 5 minutitos. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Recuerden que el material se los vamos a pasar para que lo tengan y lo puedan utilizar como referencia, pero súper invitados a cualquier inquietud. Lore, querida. Guille, muchas gracias. Bueno, me parece que hemos tenido la oportunidad de conversar sobre este tema, pero sí me parece importante realizar este análisis, ¿no? De que el paso clave que tú nos mencionabas, que es sobre definir el concepto de innovación al inicio, ¿no? De todo este camino, de este viaje, es súper importante, súper clave. Pero aquí deberíamos tener lineamientos para poder definir este concepto, para que evitar que se tergiverse el concepto de innovación, por ejemplo, con mejora continua. Porque eso he visto mucho que, principalmente en Latinoamérica, pasa esto, ¿no? Y nos confundimos en las organizaciones y tal vez la necesidad institucional es otra y no de innovación. Si queremos hacer mejora continua, tal vez de una manera más ágil, entonces tal vez solamente necesitamos optimizar el proceso de gestión de proyectos y no en realidad innovación. Pero si queremos hacer innovación como tal, esta definición que vamos a hacerla con el equipo en la parte inicial, debería tener lineamientos de que en realidad sí podemos definir, pero innovación no debe dejar de ser como tal, no debe dejar su esencia, ¿no? De hacer cosas nuevas que no existan, que en realidad esa es la esencia de la innovación. Esa es mi duda, Guille. Muchísimas gracias, Lore, querida. Y pues ahí solo para ponerlos en contexto, con Lore nos conocemos de vidas pasadas. Viene también Lore trabajando en temas de innovación en otras industrias y pues ahora está trabajando ya varios años en Moscú, es un actor importantísimo en el sector cooperativista, en el corazón del cooperativismo en Ambato. Y pues hemos tenido discusiones filosóficas sobre esto y lo que trae Lore a la mesa es súper importante, la relación entre innovación y mejora continua. Aquí nosotros les proponemos, y gracias por hacerme esa alerta allí, nosotros les proponemos que tengan una conversación sobre el apetito de innovación. El apetito de innovación es cuán lejos queremos llegar con la innovación. Entonces, lo mismo que decíamos, mire, yo entreno como individuo simplemente para poder comer todo lo que me dan ganas de comer, porque como me encanta comer carbohidrato, pues entreno para no convertirme en un globo. Bueno, perfecto, listo, ya está, ese es mi apetito. Hago ejercicio para mantener y cuidar mi físico. Perfecto. Pero hay otro que dirá, no, yo quiero hacer los 4 grandes montañas del Ecuador, los 4 grandes picos del Ecuador. Bueno, si ustedes escuchan a algún especialista en eso, les va a decir, toma 1 año de entrenamiento y hay que comprar equipos y hay que hacer primero montañas más chicas y luego llegar a una montaña más grande. Lo mismo tiene que formar parte de esta discusión que bien trae a la mesa Lore, gracias por eso, querida Lore, de cuánto queremos innovar. Es que nosotros queremos hacer disrupción absoluta, queremos ser, hijuepuchas, la tapa de la olla, nadie puede hacer lo que nosotros hacemos. Bueno, es lo mismo que ser especialista en andinismo. Esto va a requerir especialización, tiempo, esfuerzo, plata y mucho entrenamiento y mucho acompañamiento. Entonces también depende. Lo que Lore dice hace un momento es totalmente cierto, amigos y amigos queridos. Mejora continua puede ser un primer horizonte alcanzable para todos nosotros. Mejora continua incluso debería estar establecido como base. Todos deberíamos estar haciendo mejora continua. Si ni siquiera estamos haciendo mejora continua, créanme que ese es un primer paso importante. Mejora continua es este viaje de lo que ya tenemos, cómo lo hacemos mejor. Y típicamente el área de procesos está en mejora continua. Y ya está, perfecto, suficiente. Pero si ustedes dicen, no, yo lo que quiero es un crecimiento responsable y acelerado, bueno, entonces eso ya va a implicar explorar otros territorios. Justo la próxima semana vamos a hablar de cultura de exploración. Es decir, ese apetito de la organización de salir a buscar otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces, muy de acuerdo contigo, Lore, querida. Mejora continua e innovación a veces como que terminan confundiendo a la gente, pero sí, mejora continua debería ser un mínimo en toda organización. Innovación debería ser el pasito siguiente. ¿Cuán largo es ese paso? Ya depende de cada organización.
Si ustedes me dicen, yo quiero ser el Google de las cooperativas, bueno, vamos a necesitar la plata de Google, ¿no es cierto? Cuando a mí la gente me dice, pero es que mire al Banco Amarillo, ese gigantesco, todo lo que hace. Sí, pero ¿cuánta plata le ha costado hasta la fecha? ¿Cuánta gente tiene metida allí haciéndolo? Todo es plata y gente y tiempo y el riesgo que queremos correr. ¿De acuerdo? Así que totalmente válido ese comentario. Gracias por eso, Lore, querido. Otra duda o inquietud. Yo sé que estamos ya sobre el tiempo, pero pues nos quedan unos minutillos por allí si es que alguien tiene otra inquietud. Si no, solo recuerdo las tareas. Les recuerdo las tareas de amigas y amigos queridos. Hablen de ese concepto de innovación unificado. ¿Sí? ¿Correcto? Lo segundo, miren con qué objetivos estratégicos podría conectar ese deseo de innovar, ese concepto de innovar. Y finalmente, miren si hay un proceso formal que se le parezca. Capaz que el proceso formal que se parece es el de mejora continua. Bueno, ya tenemos algo. Si hay un proceso formal de mejora continua, veamos cómo lo impulsamos hasta el siguiente nivel. ¿De acuerdo? La siguiente sesión vamos a hablar de cultura. La tercera, traigan a sus líderes, por favor. Y siempre está abierto esa cuarta sesión 1-a-1 cuando ustedes, si ustedes deciden que quieren utilizar ese espacio. De mi parte, súper agradecido con todos ustedes por unirse a este espacio. Ojalá haya traído más respuestas que preguntas. Sé que en esto podemos, es que literalmente podemos pasarnos semanas enteras trabajando. Sin embargo, pues tenemos una restricción de tiempo en este primer momento. Sigue formando parte de esta inversión que está haciendo la Caja en acompañar a ustedes como miembros de la Caja Central. Quedo súper a sus órdenes. Estamos en contacto y pues con eso y un bizcocho nos vemos la próxima semana. ¿Listo? Muchas Gracias. gracias. Solo un anuncio antes de que las personas se desconecten. En el chat van a encontrar dos links. Uno es para llenar los datos para su certificado y el otro es para una encuesta de satisfacción. Por favor, si es que lo pueden llenar antes de que se salgan. Buenísimo. Listo, muchísimas gracias, Guillermo. Gracias a ustedes y que tengan un excelente día. Igualmente.